Rico, buenos días, bienvenido a PAB. Saludos a Alfonso y saludos a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Vamos con la agenda para la mañana de hoy. Oye, ¿cómo es posible que la Junta de Control Fiscal le está ofreciendo 3.000 millones de dólares a los bonistas buitres por una deuda que no se ha auditado? Eso es así, Alfonso. Eso es parte del desastre que nosotros estamos viviendo con la Junta de Control Fiscal y con toda esta situación, todo este descalabro al que nos tienen sometido el bipartidismo corrupto. Ahora resulta que la Junta de Control Fiscal le hace una oferta, porque no es un acuerdo, es sencillamente una oferta de 3.000 millones de dólares a los bonistas buitres, los mismos que compraron la deuda a precio de pescado abombado. La autoridad le está ofreciendo, la Junta le está ofreciendo 3.000 millones de dólares. Pero es importante que hagamos un recuento de cómo es que se alcanza esa deuda de 9.500 millones de dólares que los bonistas dicen que asciende a unos 12.000 millones de dólares por cuestión de los intereses. Si repasamos la historia, tenemos que entender que la Autoridad de Energía Eléctrica y el bipartidismo corrupto PNP Popular que administraron la misma, comenzaron con una política de refinanciar la deuda, dizque para bajar intereses, cuando en la realidad de lo que se trataba era de refinanciar la deuda y quien único ganaba eran los agentes que corrían esos bonos, comprándose los mismos bonos para un supuesto o una supuesta rebaja en los intereses a largo plazo. Cuando veníamos a ver, nos siguieron embrollando y embrollando al extremo de que el nefasto gobernador Fortuño, en su cuatrenio, en 4 años, este señor duplicó la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de 4.500 millones de dólares a 9.000 millones de dólares, dándole el puntillazo fatal a la autoridad que la conduce a la quiebra. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar, y nadie ha contestado, es qué pasó con los ingenieros consultores de la autoridad. Estos ingenieros que estaban allí para verificar y aprobar cualquier proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica, proyecto de renovación, de construcción, de deuda de la autoridad, tenía que tener el visto bueno de los ingenieros consultores, que como quien dice eran los ojos de los bonistas, los garantes de los bonistas allí, y esos se mantuvieron calladitos. Y durante todo este proceso de quiebra, donde no se ha auditado la deuda, tampoco se ha cuestionado la injerencia o la responsabilidad de los ingenieros consultores y de los políticos que aprobaron toda esta deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La autoridad se declara en quiebra y se ajusta la tormenta perfecta cuando llega el huracán María, y se crean las condiciones para la autoridad darle paso a su plan y objetivo principal de entregarle a manos privadas el sistema eléctrico puertorriqueño y desplazar a todos los empleados y eliminar por ende los convenios colectivos. Ese es el plan horroroso del gobierno con relación a la autoridad. Ahora, Alfonso, la autoridad, la Junta de Control Fiscal, desde un principio ofrecieron pagarle a los bonistas el 50%. De hecho, llegaron a acuerdos con un grupo de bonistas, prestamistas y algunos de bancos, llegaron a acuerdos para pagarle el 50%. Y una serie o una mayoría de los bonistas no aceptaron ese acuerdo, por lo cual no se pudo completar el proceso de quiebra. Y se ha estado litigando
cuánto finalmente es que hay que pagarle a los bonistas. Mientras la juez Taylor fijó como cantidad a pagar la cantidad de 2.338 millones de dólares, pero los bonistas buitres, dentro de su afán de cobrar más y de explotar todo lo más posible al pueblo de Puerto Rico, acudieron al tribunal a pedir que se le pagara la totalidad de la deuda. El tribunal de Boston resolvió que solo había que pagarle, o que a los bonistas se le pagaba de los ingresos netos de la autoridad. Y aquí es donde la puerca entorchó el rabo, como dicen. ¿Cuántos son los ingresos netos de la autoridad? Si los ingresos netos de la autoridad se han visto afectados por el hecho de la privatización, que le sumó un costo adicional a la energía eléctrica, y el hecho de que 180,000, ya casi 200,000 clientes se desligaron de la autoridad. Pues todo eso ha empeorado la situación económica de la autoridad, entre comillas. ¿Y de dónde van a pagar si no es aumentando el costo de la energía eléctrica? Y ese es el debate. Por un lado, se plantea y se trató de proyectar que era necesario el aumento en el costo de la energía eléctrica para pagar las pensiones, cosa que ha quedado demostrado de que las pensiones no era necesario un aumento en las tarifas para pagarlas, pero poco a poco el gobierno ha ido acomodando, o la Junta ha ido acomodando las fichas para el pago a los bonistas, porque ellos nunca han tenido la intención, como pudiera ocurrir en cualquier quiebra, que si tú no tienes dinero sencillamente no pagas. Aquí la Junta de Control Fiscal vino con la intención de garantizarle un pago a los bonistas. Y ahora hacen este ofrecimiento de 3,000 millones de dólares, y hay cierto engaño que los economistas pudieran hablar un poco más profundo de esto, porque yo no soy economista, pero no son 3,000 millones de dólares más, porque aquí hay mucho más dinero que se les va a pagar a los bonistas y que no se le está diciendo al pueblo directamente. Por ejemplo, y el acuerdo que llegaron con los bonistas anteriormente, ese acuerdo donde habían ofrecido un 50% a un grupo pequeño de bonistas, y que eso representaba casi 2,000 millones de dólares. Ese acuerdo se eliminó. Dentro de los 3,000 millones de dólares están incluidos los 2,000 millones de dólares. O sea que a la mayoría de los bonistas solamente le están pagando 1,000 millones de dólares. Pues ese trequeteo numérico nos dice a nosotros que realmente están ofreciendo como 5,000 millones de dólares de los 9,000 millones de dólares que se adeudan. Así que si lo miramos desde esa perspectiva, la Junta todavía está ahí insistiendo en casi pagarle la mitad de la deuda a los bonistas, sin contar desde luego los intereses que ellos le suman. Pero ¿cómo se les va a pagar? Bueno, se ha dicho que dentro del marco del pago hay una promesa de que si aumentan los ingresos, pues también ellos le van a pagar de los aumentos en ingresos que tenga la autoridad, le pagarían una cantidad adicional. Se ha planteado también que la autoridad tiene una reserva de 1,500 millones de dólares, que eso sería lo que se le pagaría inmediatamente. Se habla de tomar dinero del recaudo o del superávit como consecuencia de los recaudos del IBU, que eso es increíble. A la Universidad de Puerto Rico se le niegan fondos porque no hay, y ahora parece que hay un sobrante de 600 millones de dólares, dice la gobernadora, pero no hay dinero. Y
del aumento en las tarifas, que eso no se ha eliminado. Recuerden que entró un aumento a las tarifas fijos, y el cargo volumétrico, que es por consumo, que está pendiente, porque no se ha hablado del aumento para pagar a los bonistas, que eso está pendiente ahí. ¿Esto a dónde nos conduce? Sin lugar a dudas, nos conduce a lo que los economistas han llamado como el espiral regresivo, donde sencillamente la gente no tendría dinero para pagar la luz, donde sencillamente el pueblo entraría en una desigualdad energética, donde únicamente los ricos podrán pagar el costo de la energía eléctrica. La alternativa que nosotros vemos a esta situación, sin lugar a duda, es que la deuda no se pague, porque es una deuda sucia, es una deuda ilegal, y que el costo que se añadió de privatización se elimine para que la autoridad pueda echar hacia adelante. Bueno, comenzamos el mes de julio con que en inglés le llaman un double whammy, aumentos en luz y aumentos en agua. Wow, así mismo es. ¿Cómo se llama? Por si no fuera mucho, por si no tuviésemos mucho, nos lo van a dar a doble, ¿cómo se llama? A doble pocillo. Es como tú señalas, Alfonso, un aumento en el costo de la luz y en el costo del agua. Comenzó con el 1 de julio, comenzando el año fiscal. Nos respetan 2 aumentos al pueblo de Puerto Rico, donde hay una situación tan horrible de que el costo de vida ha aumentado tanto, y los salarios se han quedado estancados, en el caso de los empleados públicos, por más de 15 años. Pero veamos el aumento en el agua. La gente no protestó, Alfonso, yo diría que como que ni se dio cuenta. El aumento en el agua que fue aprobado por la Junta de Control Fiscal en el 2022. En el plan de ajuste de la deuda de acueducto se aprobó unos aumentos sistemáticos. El primer aumento al agua fue de 4.9%, seguido de aumentos anuales de 2% hasta el 2038. Es decir, que el agua va a aumentar todos los años por lo menos un 2% hasta el 2038. Y eso representa, el aumento que están dando ahora representa un aumento de 60 a 1 centavo, que parece poco cuando se habla de centavos, pero cuando se suma es mucho. Y para el 2038 nosotros tendremos un aumento en la luz, en el agua, de un 36.9%. Es decir, que aquí el agua se va a seguir encareciendo mientras la autoridad de acueducto atraviesa por uno de sus peores crisis, donde no se le satisface, no se ofrece un servicio de agua adecuado para la gente. La gente ahora se da cuenta. Y yo no sé si ustedes recuerdan, y los invito a reflexionar sobre esto, que cuando estaban en el asedio contra la autoridad para justificar y legitimar el tumbe que le estaban dando al pueblo de Puerto Rico con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando estaba la campaña de demonización de los empleados de la autoridad y la autoridad en sí, ¿qué se decía? Que la autoridad estaba muy bien, que la autoridad había resuelto su problema de la deuda, que la autoridad de acueducto había emitido deuda y todo era perfecto en la autoridad. Hasta que le explotó en la mano la bomba que estaban moviendo. ¿Y cuál es la bomba que estaban moviendo? Bueno, que estaban administrando un sistema de agua, un servicio público esencial, en las manos de cientos de sus contratistas privados,
y politiqueros que su objetivo exclusivo es maximizar sus ganancias. Y cogieron la autoridad y la picaron en miles de cantos para entregárselo a los subcontratistas privados politiqueros. Y por esa razón hoy tenemos un servicio de agua ineficiente, donde ni el director ejecutivo ni nadie sabe dónde está la llave para abrir o cerrar el grifo, donde el mantenimiento a las facilidades es cero. Y ya hemos visto la historia de todos los días del pésimo servicio de agua. Pero esto no quedó ahí para el pueblo, que les petaron, ya dijimos, este aumento sistemático de 2% por año, sino que también nos anunciaron el aumento aprobado por el negociado de energía para la factura de la luz. Y hay que tener en claro que este aumento que se anuncia para la factura de la luz de 1.92 centavos. Alfonso, y aquí hay algo que la verdad que a uno le da coraje. El truco del negociado de energía y de Luma, donde Luma siempre pide un poquito de más para que el negociado ejerza sus buenos oficios. Y Luma le pide 2.34 centavos de aumento y el negociado ejerce su criterio y su evaluación y le reduce lo que está pidiendo Luma a 1.34 centavos para quedar frente al pueblo como si ellos fueran los titanes de la llanura y en reducirle el costo del aumento que Luma está solicitando. Y entonces lo que pudiera ser un ahorro lo difieren, que lo que pudiera ser un ahorro en términos de que habría que devolverle al pueblo unos 13 millones de dólares. Eso lo difieren. No, vamos a dejar eso pendiente ahí para entonces luego establecer qué es lo que vamos a hacer con eso. No podemos olvidar que entró en vigor también el 1 de julio, pasó a ser un aumento fijo, permanente, el aumento que Luma, que el negociado de energía había aprobado para la tarifa básica de 2.34 centavos, digo, de 1.92 centavos fue el aumento, incluyendo el aumento del cargo fijo de 4 dólares a 8 dólares. Estos aumentos se suman y este mes pudiéramos decir que el aumento total es de 4.26 centavos, los aumentos que recibiremos en la tarifa de energía eléctrica básica. Pero es importante, Alfonso, que tengamos claro que desde que se privatizó el servicio eléctrico en Puerto Rico, se ha recibido de aumento, el sistema eléctrico ha recibido de aumento 8 centavos por kilovatio hora, que esto representa para un cliente de 800 kilovatios hora 64 dólares al mes. Esto es lo que hemos recibido de aumento durante el periodo de tiempo que la privatización está en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que está claro que no hay que buscar más evidencia para dejar claramente establecido que la privatización tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como la de Acueducto, lo que ha traído es peor servicio, encarecer el servicio, aumentos sistemáticos en la energía eléctrica y en el agua y el deterioro del servicio que se le ofrece al país. Sin lugar a dudas, esa es nuestra realidad, pero solo el pueblo tiene que entrar a discutir y a ver qué es lo que vamos a hacer con el agua. Ricardo, brevemente, que nos quedan como 5 minutos, pero ¿por qué hay que dragar el canal de navegación para permitir más carbón para
fíjate, Alfonso, este asunto, oye, pues está en boga, parece, los dragados están a la orden del día. Menos los de Carraízo. Pero los de Carraízo, parece que hay una compañía por ahí guisando en grande, porque están dragando todos los puertos. Dragaron la bahía de San Juan, dizque para que los cruceros pudieran entrar. Y ahora están dragando la bahía, las mareas en Guayama. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace ya algunos meses dijimos aquí y señalamos que el alcalde de Guayama estaba celebrando porque iban a dragar la bahía, y él decía que le habían anunciado que iban a entrar barcos con mercancía para allá, para su puerto. Y nosotros le decíamos, bendito, si en el sur tenemos el puerto de Ponce y le han venido anunciando que van a llevar la mercancía y el monopolio que se tiene acá en San Juan no sueltan la mercancía ni para el cará. Y ahora le están ofreciendo al alcalde de Guayama, le están vendiendo el cuento de que le van a dragar la bahía para que entren barcos mercantes. Falso. Aquí sencillamente se está dragando a un costo de unos 43 millones de dólares. Se está dragando para 47 millones de dólares. Se está dragando la bahía para que los barcos que traen el carbón puedan traer más carbón, puedan ser barcos más grandes. Y con ese descaro lo dice la gobernadora, para que los barcos van a dragar de 27 pies que tiene de profundidad, lo van a poner a 40 pies, para que puedan entrar barcos de más grande calado, incluso posteriormente puedan entrar los barcos que traen gas, los tanqueros de gas. Y fíjense ustedes, aquí es donde sin entrar a considerar aspectos ambientales que pudieran que se pudieran señalar, sin entrar en esa discusión, hay que plantearse por qué razón nosotros como país, como pueblo, tenemos que dragar el puerto donde atracan los barcos que vienen a suplirle el carbón a la AES. Si AES es una compañía privada que opera ese puerto en términos prácticos, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle la carretera a la compañía privada para que la compañía privada la explote? Entonces, la gobernadora nos da la respuesta, Alfonso. La gobernadora nos dice, y es que esto da coraje, el señalamiento de público que hace la gobernadora, según lo leímos en el periódico. Ella dice que después que termine el dragado, la AES realizará una evaluación para ver si nos puede bajar el costo. Para ver si nos puede bajar el costo en cual de lo que nos vende la energía eléctrica. Así que eso es lo que gobierna este país. Miren qué capacidad tiene esta gobernadora. No saben va a invertir 47 millones de dólares en un dragado con el propósito de bajar el costo de la luz, la compañía privada, pero ella no sabe cuánto le va a bajar. Y si vamos entonces al caso de New Fortress, la organización criminal que opera acá en el muelle de San Juan, que también están pidiendo dragar la bahía sin hacer ningún estudio, ninguna evaluación, pues nosotros nos sorprende una noticia que publicara la Perla del Sur, el compañero Alfonso, el periodista Alfonso, cuando señala que en unos documentos recibidos, el informe o el plan de emergencia de la compañía criminal New Fortress, nada más y nada menos dice que en caso de explosión, en caso de accidente, en caso de un acto de sabotaje, en caso de un incendio, el jefe de seguridad inmediatamente tiene que llamar
a la policía de Luisiana. Bendito sea Dios. A la policía de Luisiana, Alfonso, hay que llamar en caso de una emergencia. Y a la gente de Cataño, de Guaynabo y de San Juan que se las lleve el diablo. Así es que operan estos canallas. Así operan estos canallas. En mayor menosprecio a la salud y a la seguridad de la gente, sin respeto por la vida, sin respeto por las leyes, sin respeto por el ambiente. Por eso nosotros tenemos que continuar denunciando. Y gente, no podemos perder la fe ni la esperanza. Un país distinto es posible. Alfonso, y antes de irme, para no dejar de anunciar algo positivo, mi querida nieta África tiene su exposición de arte Tornasol en la Galería Manifiesto. Eso es en la avenida Ponce León 1353 de Santurce. Desde el 25 de junio hasta el 2 de agosto va a estar la exposición de la Galería Tornasol de África Santo Arjona. Así que dense la vuelta por allá para que vean las obras de arte de la nieta. Alfonso, que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible y lo vamos a hacer. Así es, Ricardo, buen fin de semana. Gracias. Bueno, gente, como les señalé aquí, este anuncio de mi querida nieta, ella tiene su exposición de arte que la tituló Tornasol y se está presentando desde el 25 de junio hasta el 2 de agosto en la Galería Manifiesto 1353 de la avenida Ponce León en Santurce. Y el día 7 de 5 a 8 y el día 19 de 3 a 7, ella va a estar allí para compartir con la gente que vaya. Pero pueden pasar por allí para que vean las obras de arte de África, y si quieren adquirir alguna, pues también lo pueden hacer. Bueno, gente, hay que seguir. No podemos perder la fe ni la esperanza. Como siempre les digo, compartan este video para que otra gente tenga la oportunidad de escucharlo. Comparta el video. Pues vamos, comparta el video para que nadie deje de escucharnos. Que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible.